Que se conecten, ya estamos. Ok, a todas las personas que se conecten en la transmisión les damos la bienvenida. El título del día de hoy es Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, por la oportunidad de venir a escuchar un mensaje de la Biblia y también de poder congregarnos, de alabarte, Señor, de tener tu presencia en medio de nosotros que santifica este lugar, Señor. Gracias porque podemos escucharte hoy. Queremos sentarnos a los pies del Maestro y ser enseñados, Señor. Que seas tú el que nos hable, el que complete todo lo que no se puede decir, pero que tú puedes hablar directo al corazón de cada persona. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús. Amén. Pues decimos entonces, la palabra dice aquí, honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjate qué importante es este mandamiento, puesto que nos dice la palabra que es el primer mandamiento. ¿Qué? ¿Cómo? Con promesa, exactamente. Es el primer mandamiento. Los demás mandamientos que hemos visto no traen una promesa, ¿sí? Pero este primer mandamiento sí trae una recompensa, ¿verdad? O sea, aunque también se habló y dijo yo soy misericordioso, hago misericordia de generaciones a los que me honran, pero aquí dice exactamente algo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, aquí hablamos precisamente de honrar. Cuando hablamos acerca del decálogo, cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, estamos hablando de precisamente la base en la cual Dios construyó el pueblo de Israel. O sea, Dios le dio estos 10 mandamientos al pueblo de Israel para que sobre ellos fundaran toda la ley, todo lo que tenga que ver con el orden, con la ley, con los castigos, con todo lo que era el orden judicial, legislativo, todo lo que eran leyes eran basadas en estos 10 principios, ¿sí? Entonces, imagínate que en este siglo en el cual nosotros estamos, en nuestra cultura, nuestra sociedad, imagínate que hoy dijéramos, vamos a otra vez a reescribir, como hace poquito hicieron acá en Nuevo León, vamos otra vez a reescribir todas las leyes del país, vamos a reescribir todas las leyes de la ciudad, vamos a volver a hacer las leyes, pero que te dijeran a ti, todas las leyes tienen que ver con algo de estos 10 principios. O sea, tu base de ley tiene que ser todo en base a estos 10 principios, ¿sí? Tal vez podríamos nosotros pensar en que, bueno, vamos a incluir principios que tengan que ver con no codiciar, ¿verdad? O sea, con no robar a las personas, no hacer fraudes, a lo mejor preservar la vida, como no matar, o sea, cosas que de alguna manera están dentro de las leyes hasta el día de hoy. Pero a lo mejor, finalmente, cuando llegáramos al punto de honrar a Dios, o sea, como decíamos hace poco, dentro de los 10 mandamientos, cuando hablamos acerca de la blasfemia, acerca de hablar el nombre de Dios en vano, ¿cuáles leyes haríamos nosotros, por ejemplo, para hablar acerca o para prohibir por ley que no hablaran el nombre de Dios en vano? O, por ejemplo, si dijéramos nosotros acerca de esta ley, de hablar bien de los padres, de honrar a los padres, de obedecer a los padres, en este sentido diríamos, oye, pues ¿cómo podríamos nosotros hacer leyes que tuvieran que ver con la familia? Y es que la familia, el día de hoy, es algo fundamental. Hasta el día de hoy, la familia se vuelve algo muy importante. No es casualidad que Dios hubiera puesto el primer mandamiento hacia el prójimo hablando acerca de los padres. No es una casualidad. O sea, y pudo haber puesto Dios, ama a los demás o no sé, cualquier otro mandamiento. Pero Dios elige que inmediatamente después de él, o sea, es como, si te das cuenta, es una escalerita. Y después de él, inmediatamente te nombra a tus padres. O sea, inmediatamente. No es como que dijeras tú el último de los mandamientos o al final o después de otras cosas, sino Dios no es casualidad que él inmediatamente diga después del día de reposo, o sea, después de que hónrame a través de guardando el día de reposo,
también pareciera como que Dios nos dice, hónrame, porque inclusive está dentro de los primeros 5. O sea, si dividiéramos los mandamientos en 2 bloques, 5 y 5, el 5.º mandamiento diría, honra a tu padre y a tu madre. Entonces es como entender nosotros, oye, también estoy honrando a Dios cuando honro a mi padre y cuando honro a mi madre, ¿sí? Entonces podemos entender esta parte tan importante donde Dios nos está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. O sea, a veces lo pasamos como si fuera una enseñanza de escuela dominical o una enseñanza para el grupo juvenil. Bueno, pues hermano, háblele a mi hijo que me honre, háblele a mi hijo que me obedezca. Es como decir, bueno, pues los niños lo necesitan, pero quiero decirte que hasta el día de hoy esta es una palabra que me habla a mí. Es una palabra que me toca directamente al corazón, ¿sí? Porque tenemos padres, casi todos los que estamos aquí tenemos papá o mamá o tenemos a los dos, ¿verdad? O sea, yo creo que puede ser pocas las personas de los que estamos aquí presentes o que nos escuchen que a lo mejor sus padres ya partieron, ¿verdad? Y de todas maneras deberías honrar la memoria de tus padres, ¿sí? O sea, no solamente es cuando viven, sino cuando ya no están presentes, debes de honrarle la memoria a tus padres, porque dice aquí la palabra, honra a tu padre y a tu madre. No dice honra a tu padre y a tu madre que están vivos, no, aun cuando estén muertos, debes seguir honrándolos, ¿no? Entonces estamos en un tiempo en el cual la historia está parpadeando más que nunca en la cuestión de la familia. Vemos cómo hoy en día el diablo quiere destruir a las familias. O sea, la sociedad ya no quiere ver que la unidad de la sociedad es la familia. Ya inclusive las familias dicen, no, puede ser una familia monoparental. O sea, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues puede tener nada más papá o puede tener nada más mamá. Y sí es cierto, hay familias que, pues por alguna razón, inclusive te puedes quedar viuda o te puedes quedar viudo y puedes decir, bueno, pues yo me quedé con los niños. No es obligación que busques a otra mujer para casarte o otro hombre para casarte. Puede existir, pero hoy en día se está dando un énfasis tan grande, tan grave, a que la sociedad acepte y diga, bueno, pueden tener 2 papás, o pueden tener 2 mamás en la misma casa, o puede haber incluso diferentes parejas, ¿sí? O puede ser matrimonio, o puede ser no matrimonio, puede ser una unión libre, puede ser de lo que tú quieras, puede ser hoy en día. Pero en realidad la palabra de Dios nos dice que en el principio no fue así. O sea, Dios no creó familias de 2 hombres, no creó de 2 papás, me refiero. Puedes tener 2 hijos, pero no hombre con hombre ser una pareja, no mujer con mujer ser una pareja. O sea, Dios creó el matrimonio, Dios creó la familia, Dios creó la unidad familiar y eso es lo que debemos defender a toda costa, ¿verdad? O sea, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, cuando venimos al cristianismo, cuando venimos a ser hijos de Dios, primero tenemos que decir, oye, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? Y fomentar esa unidad familiar. Cuando nosotros decimos, bueno, pues el matrimonio, hoy en día hay personas que abandonan sus responsabilidades paternas y maternas y estamos viviendo en un profundo sentido de que la gente no entiende muy bien dónde está la familia. Por eso es importante hablar acerca de la familia. Hoy en día los ministerios familiares son muy queridos y muy buscados. Aunque tú digas o aunque muchos en la tele, en la televisión, en los medios de comunicación dicen, no, es que eso ya es pasado, es que eso ya está atrasado, es que esa visión es de personas que son intolerantes o son personas que ya vivieron mucho tiempo atrás. No, hoy en día tenemos una necesidad tan grande y tan real de que se hable acerca de la familia que muchas personas están buscando consejería familiar. Hoy en día muchas personas buscan consejería matrimonial. Ministerios como el ministerio del doctor Dobson, con enfoque a la familia, ha sido de muy grande bendición para muchas almas y muchas personas buscan sus libros, buscan sus programas. Yo te puedo decir que cuando nosotros publicamos acerca del libro del desafío del amor, lo pusimos en línea para que todas las personas lo pudieran acceder. Ese libro habla acerca de una crisis matrimonial, o sea, se hizo una película acerca de una crisis en un matrimonio y de repente siguieron un reto de 40 días y salió ese libro impreso donde decía el libro del reto de los 40 días como para el reto del amor. Bueno, pues eso desató
una gran necesidad. Nos han llegado diariamente un montón de cartas de personas diciendo, ore por mi matrimonio, ore por mi familia, tengo problemas familiares, tengo situaciones en casa. Hoy en día tenemos primeramente que entender y darnos cuenta que los problemas en casa pueden existir, ¿sí? O sea, no porque tú tengas un matrimonio y digas, oye, pues tengo un problema en casa, digas, oye, no, pues lo voy a ocultar. ¿Qué es el primer error que podemos hacer cuando tenemos un problema en casa? Cerrarlo, ¿sí? O sea, ocultarlo. Querer como taparlo, ¿no? Como dices, imagínate que tú tienes una humedad aquí en la pared y de repente dices, ay, se está haciendo como una manchita, ¿no? Empieza como una manchita de repente y dices, híjole, se está viendo mal, ¿no? Pues ¿cómo le hago? ¿Qué hago para corregirla? No, pues vamos a echarle más pintura o vamos a echarle más cemento, vamos a ponerle algo para taparlo. ¿Eso va a corregir la humedad? No lo va a corregir. La humedad es muy escandalosa. La humedad la tienes que corregir de tajo, o sea, tienes que cambiar, o sea, lo que vas a tener que hacer es romper la pared, muy probablemente, ¿sí? O sea, me ha pasado que he visto lugares en donde, oye, pues está la humedad, está la mancha de agua, ¿qué hacemos? Pues no va a haber de otra más que romper la pared, ver dónde está el tubo, reemplazar el tubo y entonces, ahora sí, ya está funcionando bien, pues ahora sí tapamos la pared y ahora sí después le echamos algo para que un yeso o algo y la pintamos. Y entonces queda bien, ¿ok? Se corrige el problema. Pero lo primero que debemos de hacer nosotros como personas que buscamos de Dios, lo primero que tienes que hacer es aceptar que realmente puede haber situaciones en casa. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que Dios tiene la solución para ti. Que Dios tiene la forma perfecta de ayudar. Él es especialista en ayudar familias. Él es especialista en unir lazos. Él es especialista en salvar matrimonios. Él es especialista en unir las familias, ¿sí? Entonces, realmente tenemos que creer y confiar en Dios. Tenemos que creer en la importancia que tiene la familia. Entonces, Dios en su infinita sabiduría está sentando bases, está estableciendo cimientos para su nación santa, que era Israel. Ellos tenían una base importante y no es irrelevante este mandamiento, sino Dios está preocupándose por las familias, está preocupándose por el orden en casa, está preocupándose por cómo debemos de llevar las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, estamos hablando de algo muy importante. Inclusive los historiadores encontraron que había tres tipos de gobierno en la sociedad. Un tipo de gobierno que era por una monarquía, otro por una tiranía y el otro un tipo de gobierno de democracia, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una tiranía, pues estamos hablando de un lugar donde la base del gobierno es el temor, ¿sí? O sea, cuando hablamos de una tiranía como la de Hitler, como la de diferentes lugares que hemos visto con el comunismo, pues de repente, ¿cuál era la forma de gobernar? Pues dándole miedo a la gente, ¿no? O sea, si ustedes no se ajustan a esto que nosotros estamos diciendo, se va a haber un castigo. Si ustedes no hacen esto, muerte, ¿sí? O sea, era la forma en la que la gente podía encontrar sentido al gobierno. En el sentido de la democracia, pues se supone que todos tienen un representante y todos opinan, pero al final de cuentas muchas veces se pierden otras cosas. En el último tipo de gobierno estamos hablando de la monarquía. Hoy en día la monarquía casi se ha perdido totalmente. Si tú te das cuenta, en todos los países que existe una monarquía, el rey ya no es el monarca. O sea, principalmente los reyes solamente son personas que están ahí de adorno, casi casi, para que la gente los vea, para que digan es una monarquía, pero ellos no son los que gobiernan, ellos no toman las decisiones. La gente ya ha dejado mucho de seguir ese modelo, casi está por terminarse, por extinguirse, pero algo que distinguía a la monarquía era precisamente el honor, o sea, la honra. ¿Qué era al rey? Pues se le honra, ¿no? O sea, era una figura de una persona en la cual le tenías que rendir pleitesía, por eso se enfatizaba las cortes y los bailes, y entonces salía el rey y la gente le aclama, etcétera, ¿no?
en este punto, cuando Dios nos está diciendo que nosotros debemos honrar a nuestro padre, a nuestra madre, estamos hablando de una palabra que muchas veces ya ni siquiera escuchamos el día de hoy. O sea, cuando nos dicen honra a tu padre y a tu madre, ya realmente ni siquiera podemos entender muchas veces a qué se refiere. Es una palabra, un arquetipo, un arcaísmo, ¿sí? O sea, ¿qué significa un arcaísmo? Es algo que está muy lejos, ¿sí? O sea, algo que ya está muy antiguo, ¿sí? No entendemos hoy en día muchas veces qué es honrar, pero realmente Dios nos quiere hacer entender el día de hoy qué es la honra, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de honrar, ¿qué se imaginan cuando decimos honrar? ¿Mande? Servir, ¿ok? Puede ser servir, perdón. ¿Cómo? Respetar. ¿Qué otra cosa puede ser honrar? Obedecer, ¿ok? ¿Qué más? Adorar. No sería precisamente adorar, también, o sea, también obedecer, no sería totalmente obedecer. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Amar, sí, pues tiene que ver con cuidar, puede ser también. O sea, la honra es un respeto muy grande, ¿verdad? Hacia esa persona, que se demuestra con diferentes acciones. O sea, sí es cierto, Dios nos dice, por ejemplo, cuando hablamos de los niños, pues sí, Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre, pero también hay otro mandamiento que dice, obedécelos en todo, ¿verdad? O sea, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero en sí la honra no tiene que ver exactamente con la obediencia, sino la honra es un respeto, un profundo respeto hacia la persona. Entonces, ahí es donde nosotros debemos demostrar nuestro respeto y tratar a nuestros padres con dignidad y respeto, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Tenemos ese mandato dado a los hijos. Y también, pues no es un mandato que se limite a la edad, ¿sí? O sea, no solamente es para los hijos pequeños, sino también para los hijos adultos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de respeto, podríamos decir, bueno, que en la antigüedad o hace tiempo, pues se decía, oye, ¿cómo puedo respetar a mis mayores? Bueno, pues se les decía señor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablabas con una persona adulta, hoy en día ya no existe ese tipo de código de respeto, o sea, ya muchas personas hablan directamente hacia otras por su nombre. Y bueno, hoy en día pues así se usa, pero en realidad hace tiempo teníamos más respeto hacia los demás, o incluso a los padres, los hijos, no me dejarán mentir los que ya son mayores, o a lo mejor hasta usted mismo le habla a su papá de usted, ¿sí? O sea, no tenías la confianza de decirle, oye papá, dame esto o lo otro, no, sino te dirigías de una forma como con respeto, decirle, oiga papá, ¿me puede ayudar a esto? ¿O me puede dar esto? ¿Por qué? Porque existía mayor respeto, ¿verdad? Tenemos que entender que la palabra de Dios es muy clara respecto a qué tipo de honra necesita Dios de nosotros hacia nuestros padres. Hay un diccionario que sí, dice que significa considerar un gran respeto o una alta estima, lo que es la honra. Vamos a ver Mateo 15:4. Mateo 15:4. Dice la palabra, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué dice? Muera irremisiblemente. Fíjate lo que dice, lo que dice Jesús, ¿no? O sea, si vemos el texto completo, ¿qué dice el verso 3? Dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre,
y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Esto es parte del Antiguo Testamento, dice abajo, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego les dice, hipócritas, ¿no? O sea, fíjate lo que Jesús habla a los fariseos en esta oportunidad, los religiosos de su tiempo. Ellos tenían una cierta creencia de que, pues bueno, lo que pudieran ellos ayudar era como parte de hacerlo para Dios, en el sentido de que pues ya tenían una cierta, no tenían tanta responsabilidad, ¿verdad? O sea, hacia sus padres, sino era como que una ayuda, una ofrenda, ¿verdad? O sea, pero si vemos nosotros el mandamiento de Dios, es directamente hacia los padres. O sea, sí, como dijimos, demuestro mi amor a Dios, pero no solamente es a Dios, sino ya lo podemos catalogar que este mandamiento es directamente hacia mi prójimo. Entonces, por eso dice, el que maldiga a su padre o a su madre, muere irremisiblemente. O sea, la palabra es muy clara respecto a este mandamiento. Proverbios 30:17 también es un texto donde entendemos una palabra muy solemne acerca de Dios para los padres. Proverbios 30:17. Dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren, ¿qué dice? Los hijos del águila. Fíjate lo que dice el proverbio, las palabras de los sabios, ¿no? O sea, diciendo el ojo que escarnece a su padre. ¿Qué significa el ojo que escarnece a su padre? Esto es un poco rebuscado, es algo antiguo, el lenguaje. Pero ¿qué significaría el ojo que escarnece a su padre? Menosprecio, ajá, sí, puede ser. Y fíjate que es muy común, ¿no? Pasa, porque obviamente nosotros como padres, a nuestros hijos, pues ya les llevamos tiempo, ¿verdad? O sea, la parte donde nosotros ganamos es en la experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos más que ellos. Pero en la parte donde ellos nos ganan, precisamente es en la edad, ¿sí? O sea, ellos son más ágiles muchas veces, o sea, vas a ser naturalmente, tú como hijo siempre vas a ser más ágil que tu padre, porque pues finalmente tu papá ya está más grande, ¿no? Entonces, muchas veces más inteligentes, más ágiles, más rápidos, ¿sí? Pueden tener mejores perspectivas económicas, porque finalmente uno como padre, pues siempre dices, bueno, pues yo trato de darle a mis hijos un poco más de lo que yo tuve, ¿verdad? Porque tratas de mejorar la vida de él. Y al mejorar la vida de él desde su niñez, ¿qué estás haciendo? Pues él realmente ya no va a batallar en las cosas en las que tú batallaste. Él ahora va a tener una ventaja sobre ti, ¿verdad? Porque a lo mejor uno dice, no, pues a mí no me pudieron dar un estudio, pero tú sí le estás dando un estudio a tus hijos. Entonces, cuando ellos crezcan, ellos ya no van a ser a lo mejor plomeros o carpinteros o albañiles, a lo mejor ellos van a ser licenciados, ingenieros, o sea, doctores. ¿Por qué? Porque ya tienen el respaldo de su papá, de su mamá. Pero pasa después que llega el doctor o el ingeniero o el licenciado, el abogado, y dice, ¿tú me vas a hablar a mí? ¿Tú que eres un albañil? ¿Tú que eres un plomero? ¿Tú que eres un carpintero? Y entonces empieza el escarnio, empieza el menosprecio. Cuando no te das cuenta que ese plomero, ese albañil, ese carpintero, te dio a ti la posibilidad de ser ingeniero. ¿Sí me entiendes? O sea, esa persona a la cual tú estás menospreciando es una persona que te dio la base a ti para que tú seas el que eres hoy. ¿Sí? Entonces, por eso dice la palabra de Dios, otra vez pónmelo en Proverbios, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. ¿Cuál es muchas veces también el gran problema que tenemos
con los hijos o con los, o digamos ya con los padres que son mayores o los hijos también que son adolescentes? ¿Qué empieza a pasar? ¿Cuál es una frase favorita de los adolescentes? Un anticuado. Anticuado, ¿sí? Eres un anticuado. ¿Qué otra palabra? Esto es la más, no, pero cuando se refieren a que tú le estás diciendo, o sea, por ejemplo, como dice aquí, ¿cómo menospreciaría la enseñanza de la madre? Es mi vida, déjame. ¿Qué otra cosa? ¿Mande? Ajá, pero ¿cómo dicen? O sea, ¿cómo menosprecia, cómo desprecia el consejo? Dice, ¿qué? ¿Cómo? Exacto. Esa es la más común a mi manera de ver. Yo ya sé lo que estoy haciendo. O sea, déjame, yo sé lo que hago. ¿Sí? O sea, como diciendo, tú no sabes lo que yo tengo que hacer. Yo sé mejor que tú. ¿Verdad? Pero muchas veces no te das cuenta que Dios tiene tanto cuidado y tanta bendición sobre los padres que lo que te diga el padre, lo que te diga la madre, Dios lo va a respaldar aunque tú sepas lo mejor para ti. ¿Sí? O sea, es el clásico niño cuando, o sea, para ponerlo de una manera muy sencilla, cuando el niño tú le dices, no corras porque te vas a caer. Y el niño dice, no, yo puedo correr. O sea, el niño piensa que él puede correr. Y acto seguido va, corre y se cae. Tanto que a veces las mamás dicen, ves, te lo dije. O sea, ¿por qué? Porque ya lo sabes, porque ya lo has visto, porque ya tienes una experiencia en ello. Pero dice la palabra que muchas veces pasa que menosprecia la enseñanza de la madre. Y esto pasa mucho más cuando empiezas a crecer. Cuando ya tienes una experiencia tú, de tu parte, y dices, mi mamá, como dicen, es una anticuada. O mi mamá no lo sabe. Es que ella ya está grande y no sabe por qué me dice esto. ¿Sí? Pero después, finalmente, Dios va a respaldar esas palabras de tu madre. Dios va a respaldar ese consejo de tu madre. Y finalmente te vas a lamentar. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Para que tus días sean largos sobre la tierra. O sea, si tú atiendes, si tú aprecias, si tú honras el consejo de tu madre, tendrás largura de días. Si tú menosprecias el consejo de tu madre, dice, los cuervos de la cañada los saquen. ¿Por qué te van a sacar los cuervos de la cañada? ¿Por qué creen? Súbele. Y lo devoren los hijos del águila. ¿Por qué te van a sacar los cuervos? Porque ya estás muerto, ¿no? Como los buitres, van y van por el cuerpo. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo la Biblia? Que se muera, en pocas palabras, ¿no? O sea, que esta persona que menosprecia y que se escarnece a su padre y que no escucha a su madre, es digno de muerte. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? O sea, no es porque yo te lo esté deseando a ti o te esté maldiciendo. No, tú solito te estás maldiciendo cuando menosprecias a tus padres. Si tienes una gran bendición en tu vida, si tú todavía tienes papá, mamá, tienes una gran bendición a tu lado, tienes una gran bendición de parte de Dios que Dios te provió para que tú tengas en tu vida. No menosprecies esa ayuda, no menosprecies esa bendición que Dios te da. Hónrala, respétala, apréciala, dale honor, dale un respeto muy alto y muy grande. ¿Por qué? Porque dice Dios, te voy a bendecir. O sea, imagínate que Dios, dentro de todos los mandamientos, Él nos puede mandar siempre lo que Él quiera. Pero dijo, no, es más, te voy a dar un mandamiento y aparte del mandamiento, te voy a dar un premio, te voy a dar una promesa y te la voy a cumplir porque yo soy Dios. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú tienes esa gran promesa, tenemos un gran aliciente de decir, oye, si es cierto, Dios me va a bendecir si yo hago esto. Es importante también porque siempre nuestro testimonio habla de quiénes somos. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestros padres, eso habla de ti. Una persona que no sabe respetar, ya lo puedes quitar. Una persona que no sabe respetar a sus mayores o a sus padres, pues es una persona que se cierra las puertas inclusive de un trabajo. O sea, si yo le voy a dar empleo a una persona y digo, oye, sí, pero no tiene una buena relación familiar, no respeta a sus mayores,
pues yo como jefe, yo voy a decir, pues mejor no lo contrato porque finalmente me va a perder el respeto a mí o le va a perder el respeto a la persona que esté por encima de él. Una persona que es respetuosa a sus mayores siempre se abre puertas por todos lados. Y es como también yo he hablado con mis hijos, les digo, a lo mejor yo aquí soy tu autoridad, pero siempre vas a tener autoridades, porque sales a la calle y está un policía, es tu autoridad. Está tu jefe en el trabajo, es tu autoridad. Está el maestro en el salón, es tu autoridad. Siempre estamos sujetos a autoridades. Y si somos una persona que yo no sé respetar a mi padre o a mi madre en mi casa, entonces, ¿cómo voy a salir y a respetar las leyes de tránsito? ¿Cómo voy a salir y a respetar cuando me paren en un retén los militares y me digan, a ver, bájese y muéstreme lo que trae en la cajuela? Por eso muchas veces hay gente que se mete en problemas. No, yo no le voy a enseñar nada. No, ¿qué le importa? No, ¿usted qué? O sea, empiezan a discutir. ¿Por qué? Porque no empezaron desde casa. Y por eso a veces pasa de que pues en el retén mismo, pues ahí se da una tragedia. ¿Por qué? Porque el señor no quiso mostrar la cajuela del carro. A lo mejor no traía nada, pero simplemente se puso de orgulloso. Dijo, no, es que a mí no me grites, no me hables así. Y por eso después pasa lo que pasa. ¿Por qué? Porque no aprendiste a respetar. Tú solito te echaste la maldición encima, ¿sí? La palabra de Dios es entonces muy clara respecto al respeto a nuestros padres. No solo es importante mostrar respeto a Dios, sino también nos enseña a respetar la autoridad. ¿Alguna vez vamos a dejar de honrar a nuestros padres? No, es evidente que en la relación va cambiando. Dice, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ver que la relación cambia cuando te casas, ¿verdad? O sea, tu mujer, si es una hija de familia, estás bajo la cobertura de tus papás, de repente te casas, bueno, dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. O sea, ahí ya empieza una nueva familia, empieza una nueva historia. Ya no estás bajo la cobertura de papá y mamá, pero sí estás también, de todas maneras, aunque saliste, tienes esa honra. O sea, la honra permanece, ¿verdad? Aunque ya no dependes directamente de la casa, ya no estás bajo la autoridad. O sea, sobre una mujer ya no está primero su papá, sino está su marido. Sobre el marido ya no está primero la mamá ni el papá, sino está Dios, pero como quiera la honra permanece. Cambia muchas veces la manera en la relación, pero siempre tiene que existir ese respeto, ese cuidado, porque dice también la palabra que nos enseñemos a recompensar a nuestros padres. O sea, ¿qué significa eso? Muchas veces hoy en día estamos esperando que se muera para decir, ¿cuál es mi herencia? ¿Me entiendes? O sea, el hijo está esperando que el papá se muera porque dice, ¿y qué me va a tocar? ¿Qué me va a dejar? Pero la palabra de Dios no dice, espera que tus papás se mueran para que vayas y les quites lo que hayan dejado. No, no es cierto. La palabra de Dios dice, recompensa a tus padres. O sea, ya eres una persona útil, productiva. Estamos hablando que tú eres una persona que ya tienes más fuerza, tienes más producción, tienes más ingresos y ves a tu papá que ya está ancianito, necesitando, sin comida, sin sostén. Y dice la palabra de Dios, aprendan primero estos a recompensar a sus padres. ¿Sí? O sea, la iglesia inclusive viene ciertos lineamientos para que atendieran a las viudas. Decían, oye, pues que sean mayores de tal edad y que no tengan familiares. Porque si tienen familiares, pues mejor que ellos vean por esa viuda, aunque sea viuda. ¿Me entiendes? O sea, la iglesia no iba a ser un lugar donde iba a ver solamente por las personas. No. Primero provee para tu casa, porque el que no provee para su casa dice, ¿qué? ¿Qué dice? El que no provee para su casa, ¿qué? Es peor que un incrédulo. O sea, eres peor que un impío, peor que un pecador, peor que una persona que no sabe nada de Dios. ¿Sí? O sea, Dios te ve así si tú no provees para los tuyos. Entonces, proveer para los míos no solamente es proveer para mis hijos directos, no solamente es proveer para mi esposa, sino proveer también para mis papás. ¿Sí? Porque también tengo yo que recompensar a ellos, ver que ellos estén bien. Si mis papás dicen, oye, pues yo puedo con esto, pero ayúdame con esto, ok, ¿sí? Pero no podemos dejarlo. Es muy triste
que veamos el día de hoy gente en la calle y que sean personas adultas y digas, oye, ¿y dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? Personas abandonadas en asilos, en lugares. ¿Por qué? Porque no tienen familia. ¿Por qué? Porque no los honran. ¿Sí me entiendes? Eso es deshonrar. Imagínate, si tú dejaras a tu abuelito ahí tirado en la calle, ¿no es una deshonra? Claro que es una deshonra. ¿Cómo lo puedes honrar? Dándole un buen lugar donde él pueda estar. Eso es honrar. ¿Qué pasa cuando no merecen mi honor? ¿Sí? Porque también existe esa parte donde decimos, bueno, es que mi papá se portó muy mal con nosotros, mi papá me hizo esto, mi papá me faltó en esto, ¿sí? Dice la palabra de Dios, Efesios 6:4, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? O sea, la palabra de Dios nos habla y nos dice que es necesario que los padres no provoquen a ira a sus hijos, ¿sí? Tampoco significa que digas tú, bueno, pues tengo que honrar a mi papá, a mi mamá, es una persona que estoy, o sea, en peligro de mi integridad. No, pues ni modo, pues tengo que obedecerlo. Si me dice que me ponga en el suelo y no coma, y pues ni modo, tengo que obedecer. No, o sea, volvemos a lo mismo. El mandamiento de Dios no contempla que tu integridad física esté en juego, ¿sí? O sea, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Sin embargo, tenemos que dar los pasos a seguir. Primero, en primer lugar, huye, ¿sí? O sea, busca ayuda si estás en peligro, ¿verdad? No podemos dejar que un papá, porque se ha dado, también hemos tenido casos en la misma obra de misericordia que nosotros hacemos, en alguna ocasión a un niño le pusieron, por castigo supuestamente, le pusieron las manos en la, en la estufa. Entonces imagínate, pobre niño, pues andaba con las manitas lesionadas, pues tienes que llamarle inclusive a la autoridad y pues hay una denuncia en contra de él, etcétera. O sea, no puedes dejar que un niño sufra ese tipo de violencia. No podemos dejar, ni siquiera nosotros como sociedad podemos dejar, ¿sí? O sea, también nos tocó ocasión de unos niños que andaban también en la calle padeciendo porque su mamá andaba en drogas y andaba durmiendo con un día con uno, con otro o así. Entonces dices, oye, pues tampoco podemos dejarlos. O sea, ¿me entiendes? Esos son traumas muy fuertes que acarrean nuestros niños, nuestra sociedad. Y para eso está la iglesia, para ayudar, ¿sí? Pero en primer lugar, si tú fueras una persona que vives bajo un techo con tu padre, con tu madre, y estás en peligro tu integridad, lo primero que tienes que hacer, huir. ¿Sí? O sea, no te quedes ahí. No puedes, no es de Dios decir, no, es que es mi papá y me tiene que estar golpeando. No. ¿Sí? O sea, en primer lugar, no es ese el método que Dios quiere para ti. En segundo lugar, perdónalo. ¿Sí? O sea, es muy claro aquí la palabra de Dios. Tienes que ver, como Dios dice, sí, tengo que salir de ahí, pero también tengo que perdonar. No puedo quedarme con esa amargura siempre, para toda la vida. Es que me hicieron, es que me pasó esto. Si tú no has perdonado, la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Tenemos que perdonar. Mateo 18, verso 21 y 22. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Sí? La palabra de Dios nos habla acerca del perdón. No quiere decir que tengas que estar expuesto, como decimos en primer lugar, o sea, huir, denunciar, hablar las cosas, no dejarlas así. Pero en segundo lugar, perdonar. No podemos guardar una amargura contra nadie. Dios nos habla acerca del perdón.
también orar por ellos, orar por nuestros padres, independientemente de cualquier cosa, esta parte de la oración, pues creo que debe estar presente, sean buenos o sean malos, pedirle a Dios que nos ayude a continuar honrándolos y en último lugar también sería pues hablar bien de ellos, ¿verdad? O sea, muchas veces podemos sacar cosas o podemos decir cosas de nuestros padres que a lo mejor tengamos razón y que no sean correctas. Pero yo te quiero decir, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ¿quieres hablar mal de tus padres para que los demás hablen mal también de ellos? O sea, ¿quieres que sean conocidos porque, sí, como esta persona que es así? O sea, empezar un chisme o empezar a hablar mal de esta persona para que todos también lo tengan en mal. O realmente lo mejor es hablar las cosas buenas que podemos hablar de nuestros padres para que la gente realmente también tenga una buena estima de ellos. ¿Sí? O sea, en ese sentido, dice la palabra, hablando de la mujer virtuosa, que su esposo es conocido, ¿no? Y es tenido en estima en la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene una esposa que lo honra. ¿Sí? Entonces, también en la parte de los hijos, esperamos que los hijos seamos personas que hablemos bien de nuestros padres. Independientemente si sean buenos o sean malos, no podemos estar hablando acerca de las cosas negativas para que los demás también digan, sí, es que tu papá es un borracho, ¿verdad? Así es como quieres que conozcan a tu papá. Pues no sería la mejor idea, ¿verdad? De darle a las personas, pero si tú estás todo el tiempo con todas las personas diciéndole, sí, es que mi papá tiene un problema con la vida, no, es que mi papá, como te dije el otro día, andaba bebiendo, no, es que mi papá siempre ha tenido el problema de la bebida. Entonces, ¿qué es lo que quieres que hablen de tu papá? O sea, que el día de mañana que llegues a un lugar y vean a tu papá y digan, sí, es que usted es un borracho. Entonces, tienes que tener en mente cómo te expresas de las personas, porque eso se le va a quedar a los demás, ¿verdad? ¿Y para qué realmente estás haciendo algo de bendición? ¿Realmente es bueno lo que estamos diciendo o realmente estamos afectando nada más la reputación de los demás? Entonces, ¿cómo debemos honrar a nuestros padres? Finalizo dando algunas ideas de cómo podemos honrar. Podemos honrarlos diciéndoles simplemente te amo, es útil, eso es importante siempre. Mostrar aprecio, hacerles saber que entiendes lo que hacen por ti y por tu familia. Es muy importante también cuando nosotros podemos expresarle a nuestro papá, gracias por esto, gracias por lo que has hecho. Hacer una tarea para ellos, o sea, cuando yo hago algo específicamente por el bien de mi papá o de mi mamá, ellos siempre son muy agradecidos. ¿Por qué? Porque aprecian, ¿verdad? Entonces mostrar ese amor, ese aprecio hacia ellos, muchas veces resolviendo cosas para ellos es importante. Mostrar amor a nuestros hermanos también es importante, porque yo quiero decirte que yo pienso que no hay algo más duro para un papá o para una mamá que ver que sus hijos no se quieren, ¿verdad? O sea, eso es algo muy fuerte. Yo he visto a papás, y yo me pongo en el lugar de ser papá, cuando yo crezca más, o cuando mis hijos crezcan más, pues lo que más quisiera yo es que siempre estén juntos, o sea, que haya una unidad familiar, aunque cada quien tenga su familia, pero que tengan una buena relación. Interésate en sus pasatiempos. Muchas veces es difícil, ¿no? Porque dices, ay, mi papá, ¿cómo le gusta hacer esto? O sea, le gusta andar ahí juntando, no sé, no sé qué, ¿verdad? Pero a lo mejor le gusta, ¿eh? Leña. Bueno, a lo mejor le gusta andar juntando leña, ¿no? Y pues tú dices, eso para mí, pues no, yo nada más voy, compro una bolsa de carbón y listo, ya la prendo. Pero a mi papá le gusta andar ahí buscando el leño perfecto para hacer su fogata, ¿no? Y a mí no me gusta. Pero pues si te interesas un día y dices, papá, voy a salir contigo, vamos a juntar leña. ¿Sabes cuánto le va a contar eso a él? Le va a contar bastante, porque va a decir, oye, pues tomó tiempo para hacer algo que a mí me gusta. Generalmente lo somos los papás los que decimos al hijo, bueno, vamos al fútbol porque pues, tú te gusta, ¿no? O sea, o vamos a las maquinitas para que juegues cuando son niños, o vamos, te voy a llevar al parque para el fútbol.
O sea, siempre estamos buscando hacer lo que el niño quiere, ¿sí? Pero cuando ya hay cierto momento, también el hijo puede decir, oye, papá, a ti te gusta mucho andar ahí haciendo carpintería, ¿no? Vamos un día, enséñame a hacer algo. A mí también me gusta eso. ¿Sabes cuánto le va a contar a tu papá? Demasiado. Escucha sus historias, eso también es muy importante. Muchas veces los jóvenes no se dan cuenta, o dicen, eso ya lo contaste, ¿no? O sea, a mí a veces me dicen, eso ya me la sé, ¿sí? Ya lo has dicho varias veces. Pues bueno, pues escúchame mis historias, ¿verdad? O sea, escúchame lo que tengo que decir. Hay veces que llegas con el abuelito y siempre dice la misma señora de tal día. Pues escúchala, ¿sí? Escucha sus historias, no pasa nada. Comparte tus historias con ellos también. Comunícate con tus padres, cuéntales sobre tu día, tus sueños, tus luchas, tus aspiraciones. O sea, abrir un poquito el corazón también con ellos, ¿sí? Eso les cuenta mucho. Pídele su opinión, eso es muy importante. Cuando tú le pides su opinión a tu papá, oye, papá, tengo este proyecto, tengo este plan, o tengo 100 pesos simplemente, no sé en qué me los voy a gastar. ¿Tú cómo ves? Ah, no, pues tu papá se va a sentir importante. Va a decir, oye, pues sí, me está preguntando, ¿qué opino, verdad? O sea, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Di la verdad, es importante, ser honesto con los papás. Nunca tengas miedo, porque si hay alguien que no se va a decepcionar de ti, es tu papá o tu mamá. ¿Sí? Es muy difícil que un papá o una mamá se decepcione de sus hijos. Cuando tú les dices la verdad, es mucho mejor que ocultar. Si algo le puede doler a tus papás o a tu mamá, a tu papá, si algo le puede doler, es que tú le ocultes las cosas. O sea, va a ser mucho mejor que tú digas, oye, ¿sabes qué? Sí, es verdad, sí hice esto. O sea, la verdad, sí me equivoqué, ando en esto, ¿verdad? O sea, es mucho mejor. Te van a dar más, o sea, va a ser mejor para ellos. Organizar un estudio bíblico familiar, aunque tú seas el hijo, puedes organizar con tus padres un estudio bíblico, investigar sobre tu genealogía, o sea, oye papá, o oye mamá, ¿de dónde viene mi abuelita? ¿O quién fue mi bisabuelo? Esto, ¿de dónde viene nuestra familia? ¿De dónde somos? Antes de que viviéramos aquí, ¿dónde vivíamos? ¿Sí? O sea, eso te puede incluso ayudar a ti y a conocer historias familiares increíbles. A veces, incluso ayer estábamos hablando con mi hija y salieron historias de hace como 20 años, y nunca se los habíamos contado, ¿no? Entonces, son cosas que de repente salen y empiezas a alimentar también la memoria de tus hijos y de tus padres. Felicítalos a tus padres, felicita a los padres con sinceridad, asegúrate de decirles a menudo qué buen trabajo hacen. Servir a los demás con ellos, o sea, puedes también hacer en familia con tus padres la obra de Dios, incluye servicios para las demás personas que también se incluyan tus padres. Venir a la iglesia, obviamente, tendremos que pensar con nuestros papás, eso es importante, aunque seamos ya una familia adulta, pero también incluir a nuestros padres. Ser consciente de sus reacciones y también ser enseñables, o sea, si todavía hay algo que te pueden enseñar, oye, papá, tienes una habilidad que yo no conozca, enséñame. Y planificar tiempo también con ellos nos puede ayudar. O sea, planear un día, decir, oye, el domingo vamos a separar este día para estar juntos o salir con ellos. ¿Sí? Entonces, hay mucho, si te das cuenta, que podemos hablar acerca de honrar al padre, a la madre. Parece un estudio sencillo, pero es una gran enseñanza que Dios nos deja. Analicemos un poquito qué es lo que estoy haciendo yo, cómo estoy honrando a mis padres, realmente estoy viendo por ellos, realmente estoy enfocándome en esta parte, les doy honra, realmente Dios cuando me mira a mí me dice, voy a extender tu vida porque honras mi palabra, porque honras a tus padres, o algo estoy fallando, algo tengo que modificar, algo tengo que cambiar. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana
porque podemos escuchar tu palabra, Señor. Tú nos has dado tu consejo, tú nos has dado tu palabra. Queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y en eso incluye directamente a nuestros padres, Señor. Todos tenemos un padre, una madre, porque todos para nacer necesitábamos tener a esas dos personas especiales en nuestra vida, Señor. A todos nos diste el poder tener padres, Señor, a veces con diferentes circunstancias, a veces incluso hay personas que no han llegado a conocer a sus padres, pero Señor, yo te pido que aquellos que sí tienen esa gracia, ese regalo de tenerlos cerca, de conocerlos, que podamos considerar tu palabra, que podamos realmente honrar tu palabra y honrarlos a ellos, Señor. Que podamos también crecer en familia, en las familias que tú te gozas bendecir, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Estamos terminando la transmisión en vivo. Los que están aquí presentes, les pido que nos permanezcamos en la silla un momento más. Aquellos que han estado aquí en la transmisión, que Dios les bendiga y estaremos transmitiendo la próxima semana.